En la vida cristiana hay dos extremos peligrosos. Hay un montón de extremos peligrosos, pero a los que me estoy refiriendo es en cuanto a la relación del cristiano con el pecado. Y en cuanto a eso hay dos extremos peligrosos. Por un lado tenemos el legalismo y por el otro lado tenemos una palabra un poquito más de domingo, se llama antinomianismo. Digan eso, antinomianismo. Si usted está familiarizado con el movimiento pentecostal, si usted o creció ahí o creció cerca de ahí, usted sabe que ese movimiento tiende a ser legalista. Legalista significa pensar que podemos vivir una vida de santidad perfecta. Una vida de santidad de tal manera que llegamos a un nivel que dejamos de pecar y podemos agradar a Dios por nuestra fuerza, por nuestras obras. En ese movimiento, en esa idea del legalismo se escuchan frases como yo estoy a otro nivel espiritual. Dios me usa a mí porque es que yo estoy consagrado con Dios. Yo no lucho con ese pecado. Eso ya se acabó, eso quedó en el pasado. Y se escuchan cosas como si tú quieres que Dios te use a ti, tú te tienes que consagrar como yo. Tú me tienes que imitar a mí. Y esto es peligroso porque la realidad de la vida cristiana, como hemos estado viendo en el libro de Romanos, es que nunca vamos a llegar a vivir vidas perfectas delante de Dios de este lado de la eternidad. El creyente, si algo se da cuenta en su crecer, en su caminar, en su madurar, es que nuestro pecado cada vez es más obvio. La luz del Señor hace que el pecado en nuestra vida cada vez sea más visible. Mientras más yo crezco en el Señor, me doy cuenta que yo necesito más de su gracia, más de su misericordia, que yo más me tengo que arrepentir y clamar al Señor, cúbreme, Cristo, con tu sangre. ¿Sí o no? Ahora, por el otro lado, al otro extremo, tenemos el antinomianismo, el trabalengua. Esto es menos común en el mundo hispano, es más común en el mundo inglés, pero hay de todo en la viña del Señor. Es la idea de que porque estamos en Cristo, no importa si vivo en pecado o no, ya yo estoy en Cristo. Ya yo fui perdonado, ya la gracia, la sangre, la misericordia del Señor me cubrió y ahora yo puedo vivir como me da la gana. Yo puedo disfrutar de la vida. Yo no tengo que esforzarme, yo no tengo que luchar, yo no tengo que pelear. Yo puedo simplemente festejar y disfrutar del mundo porque yo estoy en el Señor. Mire, vayan al capítulo 6, denle para atrás a la página, miren el versículo 1 y 2. Pablo contestó precisamente esa pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, veíamos la semana pasada que hemos sufrido un cambio espiritual interior, real y significativo. Específicamente, ¿cuál cambio? Vimos la semana pasada en el capítulo 6 que hemos muerto con Cristo. Y ese antiguo dominio del pecado se acabó. Decíamos que ese régimen se acabó, estamos divorciados de eso. Y el otro cambio es que hemos resucitado con Cristo. Ahora puedo honrar y agradar a mi Salvador, esforzándome y luchando. Y como decíamos la semana pasada, peleando la buena batalla. Y por esto vimos que Pablo, la semana pasada, nos llamaba en el versículo 11 a considerarnos muertos al pecado. En el versículo 12, a que el pecado no reine en nosotros. En el versículo 14, que el pecado no domine en nosotros. Versículo 19, a presentarnos como siervos. ¿Por qué? Porque podemos. Porque realmente hemos sufrido ese cambio espiritual. Pero esto levanta una pregunta. Una pregunta que en parte tuvimos que contestar la semana pasada. Si Romanos 6 es verdad que hemos muerto en Cristo y resucitado con el Señor, hemos sufrido esa transformación interior, de manera que ahora podemos dejar que el pecado no domine, no reine en nosotros. Nuestra pregunta, ¿cuánto realmente puede un creyente obedecer? ¿Podemos obedecer al Señor? ¿Sí o no?
Y sí, si podemos, que eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿cuánto? ¿Cuánto realmente podemos obedecer al Señor? Pues nosotros nos estamos haciendo esa pregunta, no somos los únicos que nos hemos hecho esa pregunta. Pablo, cuando escribe Romanos 6, él siente la necesidad de aclarar esa pregunta. Y por tanto escribe Romanos 7, y en este capítulo Pablo aclara varias cosas relacionadas a esa pregunta. ¿Cuánto realmente podemos obedecer al Señor? Primero, él aclara qué es la ley de Dios y para qué es la ley de Dios. Porque esa es la medida que somos llamados a obedecer, ¿sí o no? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Para qué es la ley de Dios? Segundo, él habla acerca de nuestra debilidad carnal antes de Cristo. Tercero, él habla de nuestra lucha actual contra el pecado después de Cristo. Y por último, él habla de la esperanza gloriosa de cómo todo eso va a cambiar, toda esa lucha se va a acabar cuando Cristo vuelva. Y entonces tenemos cuerpos glorificados. Así que primero, contestando esta pregunta acerca de cuánto realmente podemos obedecer al Señor, vamos a ver cuál es la función de la ley. ¿Para qué es la ley de Dios? Porque a primera vista parece que la ley fue dada para obedecerla. Y de esa manera ganar la salvación. Si tú lees el Antiguo Testamento, eso parece ser a primera vista la función de la ley. Pero si miramos más de cerca lo que la Biblia dice acerca de por qué la ley fue dada, cuál es su función, cuál es su razón, nos damos cuenta que es algo diferente. No fue dada como medio para nosotros ganar la salvación, sino como un medio para mostrarnos nuestra necesidad de salvación. Como un espejo para ver nuestra suciedad y nuestra necesidad de salvación. Si te recuerdan, la semana pasada, en el versículo 14 del capítulo 6, Pablo hizo una declaración sorprendente. Él dijo, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo ¿qué? Bajo la ley, sino ahora están bajo la gracia. Para los judíos, la ley eso era lo más alto, eso era lo más sagrado. Entonces al Pablo decir esta declaración, ya ustedes no están bajo la ley, eso ya se acabó, ahora están bajo la gracia, él parece que él está desprestigiando la ley, que está haciendo la ley quedar mal, que está hablando mal de la ley. Y él sabe que hay algunos que se deben estar preguntando si la ley entonces es mala, si la ley entonces es pecaminosa, ¿de qué sirve entonces la ley para el creyente? Y Pablo se dedica a contestar esto en los versículos 7 al 14. ¿Para qué es la ley? ¿Es mala? ¿No es mala? ¿Cuál es la función de la ley? Él comienza en el versículo 7 con esta pregunta obvia. Él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y la contesta con el mismo de ningún modo que vimos la semana pasada. 2 veces él usó el de ningún modo ese la semana pasada. Y él lo que quiere decir con ese de ningún modo, la ley no es mala. La ley no es mala. Al contrario, la ley es buena. Porque hace algo importante, hace algo maravilloso en la vida del creyente. Nos ayuda a conocer, a saber, a identificar lo que es pecado, lo que no agrada a Dios. ¿Y qué agrada a Dios? ¿Qué le gusta a Dios? La ley revela nuestro pecado. Gálatas dice esto también, que la ley vino a ser un ayo, vino a ser un maestro, vino a ser uno que nos guía y nos apunta a Cristo. Necesitamos un Salvador. Eso es lo que hace la ley. Y en la segunda mitad del verso nos da un ejemplo. Versículo 7 continúa diciendo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Pablo está tratando de mostrar que la ley no es el problema, que la ley no es mala, que la ley es buena. El problema es que el pecado, que habita ¿dónde? Dentro de nosotros.
Ese pecado que fue producido por la caída de Adán, como vimos en el capítulo 5. Y por eso tenemos este estado corrompido, este estado maldito de debilidad. Él continúa mostrando esto en los versículos 9 al 11. Capítulo 7. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Posiblemente Pablo está hablando aquí de su niñez. No sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Hay varias interpretaciones. Pero lo que él está diciendo es que cómo el pecado madura en nosotros. Y cómo en nosotros, mientras más tiempo llevamos en esta tierra, cómo el pecado se crece, se hace más obvio. Pablo está hablando aquí cómo él se da cuenta de que llega un momento que él ya no puede cumplir la ley por la debilidad del pecado en él, en su interior. Y por eso él concluye que la ley no es el problema. Él dice en el versículo 12, todo lo contrario. Él dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo, es bueno. La ley no es el problema es ¿qué? El pecado. El pecado, versículos 13 y 14. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. El problema no es la ley, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, la ley, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Lo que hace la ley de Dios es demostrar que el pecado es en extremo pecaminoso. La ley simplemente lo que hace es que revela nuestro pecado. Yo sé que los niños de escuela elemental aquí lo han hecho, pero ¿alguna vez usted ha mezclado bicarbonato con vinagre? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando uno mezcla bicarbonato con vinagre? ¿Verdad? Piensa en el bicarbonato como si fuera la ley. El bicarbonato por sí solo es bueno. Es más, el bicarbonato es como la ley de Dios. Es algo que es usado en el día a día para limpiar, para deodorizar. Ahora piensa en el vinagre como esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Cuando el bicarbonato entra en el contacto con el vinagre, con nuestro pecado, el bicarbonato y el vinagre mezclados empieza a echar espuma violentas y ácidas. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. El bicarbonato es la ley de Dios y el vinagre, ese es nuestro pecado. La ley es como el bicarbonato, es buena, es santa, es justa, como dice el versículo 12. Pero cuando entra en pecado, en contacto con nuestra naturaleza pecaminosa, con ese vinagre que todos nosotros cargamos dentro, esa espuma, ese ácido, ese, como ustedes dicen. Entonces, ¿para qué es la ley? Para demostrar nuestra necesidad de salvación. Para demostrar que el pecado es extremadamente pecaminoso. Pablo ha dicho en otros capítulos que el pecado no es solamente que es malo, es que es una transgresión contra el Dios Santo. La ley es una evidencia irrefutable que nosotros, por nuestra fuerza, dejados a nuestra merced, no nos podemos salvar. Necesitamos un Salvador. La ley fue dada para mostrarnos que no podemos cumplir la ley. Es imposible cumplir la ley. Es como un espejo, otra vez, que muestra nuestra suciedad, que nosotros por nosotros solos no podemos limpiar. Entonces lo próximo que Pablo hace para contestar la pregunta de cuánto podemos obedecer es hablar de la corrupción del pecado que vive dentro de nosotros. Y lo describe en detalle. Él ya defendió la ley, ya él dijo, la ley de Dios no es el problema, no es mala, todo lo contrario, es buena, es justa. Ya declaró a la ley de Dios inocente. Ahora va a acusar al real culpable y es nuestra naturaleza de pecado. Y va a ofrecer evidencia
para demostrar la razón por la cual el pecado es el problema. Y va a contestar por qué sin Cristo, si nosotros no tenemos a Cristo, antes de Cristo en nuestras vidas, nosotros no podemos obedecer la ley. Y vamos a ver que no podemos cumplir la ley porque nosotros somos unos pecadores. Porque nuestra naturaleza está corrompida. Queremos obedecer, porque Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, como vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero no podemos obedecer. Demostrándonos otra vez que simplemente necesitamos ¿qué? Un milagro, un Salvador. El versículo 15 nos presenta esto hablándonos de algo que nos es demasiado familiar a todos nosotros. Usted lee el versículo 15 y todo el mundo puede decir amén. Míralo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí o no? Amén. No es un amén bueno, pero es un amén verdadero. Hay veces que uno lee cosas así y uno dice, no me atrevo a decir amén a eso. Dígalo. ¿Por qué nos pasa esto? Versículos 17 y 18. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Y en los versículos 21 al 23, él concluye hablando de una ley diferente. La ley, ¿cuál ley? Que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, esa sí es la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, contra esa ley de Dios y me hace prisionero de la ley, ¿cómo le llama? La ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando aquí de la ley de la corrupción del pecado en nosotros. Una ley inevitable que nos lleva a todos nosotros a pecar. Aquí piensen, por ejemplo, en la ley de la gravedad. ¿Qué pasa con la ley de la gravedad? Si yo suelto mi teléfono, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no sería muy inteligente, pero si lo suelto, sabemos lo que va a pasar. Una ley inevitable, todo cae. Inevitablemente caiga en pecado y no hay absolutamente nada que nosotros podemos hacer por eso. Por eso el legalismo es tan malo. Pensar que no, ya eso se acabó. No, hermano. Tenemos esa naturaleza de pecado dentro de nosotros. Y por eso es que en los versículos 24 y 25 él exclama con una oración de dolor, le sale, que decimos, ¿verdad? De lo más adentro del alma. Miren cómo él dice en el versículo 24. Miserable de mí. Al punto más importante del pasaje. Cuando nosotros llegamos a Cristo, o mejor dicho, el Señor llega a nosotros y nos salva por su misericordia, entonces la cosa cambia. Pero ¿cuánto la cosa cambia? Todavía tenemos que preguntarnos, aún en el Señor, ¿cuánto podemos obedecer al Señor? Antes de Cristo, como acabamos de ver, nos domina la ley de la corrupción del pecado, la ley de la gravedad espiritual, que todo cae. Quiero, versículo 15, pero absolutamente no puedo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cambia cuando venimos a Cristo? Porque Pablo dice en el versículo 25, mira lo que él dice en el versículo 25, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, resucitamos con Él a una vida nueva, permitiéndonos por primera vez en nuestra vida, no solamente querer obedecer, eso ya estaba, pero por primera vez, no solamente querer, sino también poder obedecer al Señor. Aunque, y aunque es bien importante, aunque un poder imperfecto, no completo. Y esto es lo que Pablo nos presenta en los versículos 1 al 6. Y Pablo está usando esa ilustración específicamente para traer un principio a la vida cristiana. Decíamos la semana pasada, somos divorciados, somos desvinculados
A ese viejo régimen ya no le debemos nada. Y por eso él dice en el versículo 4, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora en el Señor podemos llevar fruto para el Señor. No nuevo, nos domina una ley nueva, la ley del Espíritu, que vive en nosotros. Amén. ¿Dónde vive el Espíritu de Dios? En nosotros, y nos empodera para por primera vez, otra vez, por primera vez en nuestra vida, no solo querer, sino también poder. Versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo, en aquello antiguo de la letra, que solamente lo teníamos escrito en este corazón de piedra. Dios pone, como dice Filipenses, el querer como el hacer. Como vimos la semana pasada, ahora nos ponemos los guantes y podemos pelear la buena batalla. Como dice en el capítulo 6, podemos no dejar que el pecado reine. Nosotros, no teniendo las fuerzas para no dejar que el pecado reine, podemos dejar que el pecado nos reine. No dejamos que el pecado domine, no presentamos nuestros miembros a la iniquidad, sino a la justicia, al Señor. Y usamos todas nuestras armas de guerra, todos nuestros miembros, todas nuestras facultades para servir al Rey de Reyes, a nuestro comandante, y no levantarnos en rebelión y servir al ejército enemigo. Antes de Cristo no podíamos, pero ocurrió una transformación. Amén. Morimos y resucitamos con Cristo y ahora sí podemos andar en esas buenas obras que, como dice Efesios 2, el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como dice este capítulo, podemos finalmente dar fruto. Amén. Fruto para Dios. Y eso es una razón para nosotros exaltar al Señor, glorificar al Señor. Porque realmente puedo agradar a mi Salvador. ¿Por qué nos llama a que el pecado no domine? Porque todavía el pecado nos puede dominar. ¿Por qué nos llama a no presentar nuestros miembros a la iniquidad, sino a la justicia? Porque todavía tenemos esa tentación de rebelarnos a nuestro comandante y servir al ejército enemigo. Anteriormente en nuestro espíritu hemos sido renovados, pero todavía el espíritu vive ¿dónde? Decíamos la semana pasada, en este carapacho, en este caparazón de pecado, en este cuerpo de pecado. Y todavía, lo que vimos en los versículos 15 al 23, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Esa lucha de los versículos 15 al 23, todavía en parte nos describe, ¿sí o no? Todavía en parte nos asedia. Quiero, y aunque puedo, todavía luchamos, ¿sí o no? Todavía caemos y todavía pecamos. Y por eso Pablo concluye en el versículo 24, él exclama, miserable, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque sí, hemos nacido de nuevo, pero todavía lucho y todavía miserable de mí. Pero también dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque mi salvación no depende de si lucho o no lucho, porque todos luchamos. La salvación depende de ¿quién? De Jesucristo. Él cumplió la ley de Dios perfectamente. Usted no la puede cumplir, yo no la puedo cumplir. Él la cumplió perfectamente. Y Él recibió la condenación que era suya y mía por nuestro pecado. Y por eso nuestra salvación está segura. Y como vamos a ver en el capítulo 8, es solamente por eso que podemos decir, por tanto, nada me puede separar del amor de Dios. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque nuestra salvación no depende
de cuán bien peleo la batalla o no. Tenemos que recordar eso, hermano. Nuestra salvación y nuestra entrada al cielo y nuestra aceptación delante de Él no depende de cuán bien usted guarda la ley. Porque no podemos guardar la ley. Santiago dice que si fallamos en un principio de la ley, ¿fallamos en qué? En toda la ley. Nosotros no somos aceptados ni somos amados por cuán bien guardamos la ley. Eso era antes, eso era el marido viejo, eso era esa ley vieja que nos mataba, eso era legalismo. Ahora, que es nuestro nuevo esposo, nuestro mejor esposo celestial, somos libres y somos aceptados por Cristo. Pero también tenemos que recordar, eso no es excusa entonces para no pelear. Porque eso entonces sería antinomianismo. Nosotros hemos sido libertados de la ley para que demos frutos de santificación, frutos para Dios. No para echarnos para atrás y seguir viviendo igual que antes. No, hermanos. Sino a vivir en la novedad del Espíritu. Donde podemos pelear y darle la gloria al Señor. Ahora, para terminar, vamos a apuntar a algo glorioso. Ahora en Cristo, la ley del Espíritu. Por primera vez no solamente quiero, sino que también puedo, aunque todavía imperfectamente. Y eso nos duele, porque Él derramó su sangre por nosotros. Y yo quiero exaltarle, yo quiero agradarle. Y eso nos lleva a clamar miserable de mí. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro anhelo? Usted quiere caer, usted quiere pecar, usted quiere fallarle a su Salvador. Yo quiero vivir para el Señor de todo corazón. Amén. Cada segundo, cada minuto, cada momento de mi vida. Ese es el anhelo del versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién? Y vuelva el deseado de las naciones. Finalmente vendrá Cristo y nos va a transformar en cuerpos glorificados, donde no habitará esa corrupción, donde esa ley de la gravedad no va a tener efecto alguno, esa reacción del bicarbonato con el vinagre no va a pasar más nada, sino que la ley de Dios será nuestro puro y único y real deleite. Va a haber todo el querer y va a haber todo el poder y no va a haber más nada. Filipenses 3. De donde también ansiosamente, porque esta lucha con el pecado es una de esas razones por las cuales estamos ansiosos, ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, el carapacho de humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces, hermano, fielmente, no solo es que vamos a tener el querer y el hacer imperfectamente, sino que nuestra vida va a ser puro querer, puro hacer, solo querer y solo hacer. Cuando Él vuelva en gloria, cuando estemos allá en cielos nuevos, tierra nueva, desde el amanecer hasta el anochecer. Aunque eso está un poquito mal, ¿verdad? Porque el Apocalipsis dice que no va a haber necesidad de sol ni de luna porque el Cordero será nuestra iluminación. Pero todo el día entero nuestras vidas van a ser total, glorificar y honrar y exaltar y amar a nuestro Salvador. A finalmente amar a Dios con toda nuestra alma, mente, cuerpo, corazón y fuerzas. Y vamos a hacer eso por 10.000 años y luego de eso 10.000 años más y luego de eso la eternidad. ¿Usted está esperando ese día? Yo espero ese día. Y por eso Él concluye en el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque esa realidad es solamente gracias a Jesucristo nuestro Señor.